Y nuestro siguiente expositor, maestro Adolfo Sánchez, nos va a compartir el tema Las controversias entre la arqueología y la Biblia. El licenciado en Ciencias Sociales y Teología ha consolidado una trayectoria de más de 3 décadas en el ejercicio de la docencia en el ámbito educativo, con experiencia en educación básica, nivel medio superior y superior, con formación interdisciplinaria, maestría en educación, diplomado en la enseñanza de la geografía y en este momento se encuentra cursando activamente la maestría en teología bíblica. Bienvenido, maestro Adolfo, le cedemos el lugar. Buenos días, muchas gracias. He compartido la pantalla, ¿está correcto? Sí, Sí, es correcto, maestro. Muy buenos días, queridos hermanos, colegas e invitados. Es un verdadero privilegio y una bendición enorme estar aquí para compartir este espacio. Hoy nos convoca un tema donde la fe, el método científico y la memoria histórica se cruzan de manera constante. Algunos temen que la arqueología contradiga la escritura, otros buscan pruebas materiales para justificar cada verso. Sin embargo, la verdad no le teme al análisis científico. Sean ustedes bienvenidos. Controversias entre la arqueología y la Biblia, del maximalismo al revisionismo histórico. Primeramente, iniciaré haciendo una primera pregunta. ¿La arqueología confirma la Biblia? Efectivamente, a través de personajes históricos, con más de 50 reyes y figuras bíblicas, como es el caso de Ezequías, Poncio Pilato, el rey asirio Sennacherib o la dinastía de David. También se cita la estela de Tel Dan, que es un descubrimiento arqueológico hecho en 1993. Y aquí confirmando que David fue una figura histórica real y fundador de una dinastía monárquica. También se toman en cuenta los eventos y asedios, la destrucción de Jerusalén por los babilonios durante el exilio, el asedio asirio de Laquis o la construcción del túnel de Ezequías está ampliamente respaldado por las evidencias materiales y documentos cuneiformes o papiros contemporáneos. Y aquí quiero hacer una mención importante de mayor algidez en la construcción del túnel de Ezequías, ya que fue una obra de gran importancia desde el ámbito hidráulico en su época. También es importante mencionar la geografía y las costumbres locales. Aquí se describen las ciudades, el comercio, las expresiones idiomáticas del Antiguo y Nuevo Testamento. Reflejan de manera precisa el contexto geopolítico de la época en que fueron redactadas. ¿La Biblia debe interpretarse críticamente? Sí, porque significa estudiar el contexto histórico y cultural. Obviamente la Biblia fue escrita por decenas de personas a lo largo de más de 1000 años en culturas del Antiguo Oriente cercano y el mundo grecorromano. Muchas de sus costumbres, leyes y metáforas corresponden a sociedades antiguas de la Edad de Bronce.
También consideramos que debe interpretarse a través de los géneros literarios, ya que la Biblia contiene poesías a través de salmos, la legislación en Levítico, sabiduría popular en Proverbios, las cartas personales o epístolas dirigidas a las diversas iglesias, la historia antigua y la literatura apocalíptica. También consideramos la evolución del texto y la traducción, ya que la mayoría de los escritos originales fueron redactados en el hebreo, arameo y griego. Cómo se copiaron con el tiempo y cómo las traducciones modernas adaptan ciertos términos. Por lo tanto, hoy en día los nuevos descubrimientos modificaron las antiguas interpretaciones. Enseguida haré mención el objetivo y la metodología para poder seleccionar la presente investigación. El objetivo, analizar la evolución de la relación entre la arqueología y Biblia desde tres perspectivas, con el uso de las siguientes metodologías. La investigación bibliográfica. Se tuvo que explorar, recolectar, seleccionar, analizar y organizar información de fuentes impresas e incluso digitales respecto al tema. Se realizó una selección, un análisis crítico, perdón, y al final una síntesis. También se tomó en cuenta el enfoque cualitativo. En este caso, no se buscó cuantificar, sino interpretar y describir el tema. Se hizo flexible y dinámico. El diseño de la investigación se adaptó a medida que se recolectaban más datos. El análisis comparativo, válgame la redundancia, se compararon más de dos autores para identificar sus semejanzas y diferencias, y así elegir las mejores opciones entre varias alternativas. A continuación, citaremos, analizaremos la primera postura, el maximalismo de William Foswell Albright. La arqueología confirma la Biblia a través del uso de estratigrafía, que es una rama de la geología que estudia las rocas estratificadas. Aquí podemos ver en esta imagen que esta estratificación de rocas pueden ser sedimentarias o incluso volcánicas. Y en la medida que sea más profunda los estratos rocosos, mayor es la antigüedad de los restos arqueológicos o hallazgos arqueológicos. También consideramos la datación cerámica, tomando en cuenta su tipología, el cual clasifica las piezas por su forma, decoración y técnica de fabricación, y que los objetos encontrados con estas características en estratos más profundos del terreno, como ya lo dijimos, datan de mayor antigüedad. También la cerámica puede determinar su antigüedad a través del carbono 14, siempre y cuando en su composición se encuentren residuos orgánicos. A continuación, daremos la fundación bíblica del maximalismo. Empezaremos con patriarcas en Génesis 12:1. En este caso, los maximalistas consideran que este relato no es un mito, sino el inicio histórico de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Los maximalistas interpretan esta promesa como el origen histórico del vínculo entre Israel y la tierra prometida.
la conquista que se encuentra en el libro de Josué 6:20. Entonces el muro cayó. El maximalismo interpreta el texto como una narración de hechos concretos, con personajes, lugares y acciones específicas. La caída de los muros realmente no se le atribuye a la fuerza militar de Israel, sino a la acción de Dios en respuesta a la obediencia del pueblo. Por lo tanto, aquí se establece una gran coherencia con la narrativa bíblica. Enseguida tenemos la segunda postura, que es el revisionismo crítico, planteado por Israel Finkelstein, Neil Asher Silverman. Cuestionan la historicidad de varios relatos. Por supuesto, especialmente de los patriarcas, el éxodo, la conquista de Canaán y el reino unificado de David y Salomón. Sostiene que muchos de estos relatos fueron redactados y o reelaborados siglos después de los acontecimientos que describen. Esto, según ellos, por intereses teológicos, ideológicos y políticos de sus autores. Israel surgió desde Canaán y no como resultado de una conquista militar proveniente del exterior. Los primeros israelitas eran poblaciones cananeas que ya habitaban en las tierras altas. Por lo tanto, este relato de la conquista sería una interpretación ideológica y teológica. La Biblia redactada principalmente en la época de Josías. En este caso, el revisionismo crítico sostiene la historia de Israel que fue redactada durante el reinado del rey Josías, aproximadamente en el año 640, conocido también como la historia deuteronomista. Pero según estudios históricos, afirman que las escrituras fueron redactadas alrededor del año 1500 antes de Cristo al 100 después de Cristo en lengua hebrea y aramea. Por lo tanto, podemos decir que no existe ninguna congruencia. El documento teológico e ideológico. Es teológico porque por su propósito es transmitir la fe de Israel, explicar la acción de Dios en la historia y enseñar lecciones religiosas sobre la alianza, la obediencia, el juicio divino. Y es ideológico porque refleja los intereses religiosos, políticos y sociales de los escribas que redactaron los textos. Los relatos están organizados para fortalecer la identidad nacional, legitimar instituciones como la monarquía y promover determinadas reformas religiosas. La Biblia desenterrada se dice que es una verdad incómoda porque los planteamientos del revisionismo histórico no concuerdan con la verdad de la Biblia. Enseguida tenemos la tercera postura, contextualismo de James Kane Hoffmeyer. Eh, la arqueología, de alguna manera, no demuestra la Biblia. Sostiene que la arqueología reconstruye el contexto histórico, social, político, económico y cultural en el que surgieron los textos bíblicos, pero también ayuda a comprender la geografía a través de ciudades, rutas comerciales, fronteras y características del territorio de Israel y del antiguo Oriente Próximo, a través de la cultura
con las costumbres, tradiciones y religión. En la economía, a través de las actividades económicas, la agricultura, la ganadería, el comercio. En la sociedad, a través de la organización familiar, la estructura política y las clases sociales. En este mapa podemos visualizar las grandes civilizaciones que participaron eh, en la cultura del pueblo de Israel. Por ejemplo, Babilonia, que se menciona en repetidas ocasiones y que el cual tenemos aquí, por ejemplo, am, una de las siete maravillas del mundo, que son los jardines colgantes de Babilonia. Enseguida haremos una comparación entre estas tres posturas. El maximalismo que inicia a partir del año 1900, el cual se confirma a través de la Biblia. Ellos utilizan como punto de partida el texto bíblico para poder hacer un enfoque histórico. El revisionismo crítico se inicia a partir de 1980, el cual ellos hacen un cuestionamiento a la historicidad. Ellos dicen que primero deben demostrar evidencias arqueológicas para hacer el enfoque crítico. El contextualismo es más contemporáneo. Contextualiza, hace un diálogo entre ambas, este, digamos, en este caso el maximalismo y el revisionismo. Hace un enfoque también interdisciplinario. A continuación, analizaremos algunas contribuciones arqueológicas. Ur de los Caldeos de Harán, que está respaldado a través del libro de Génesis capítulo 11 y que fue hecho la investigación por el arqueólogo Sir Leonard, en el que en este caso se revela que esta ciudad fue una metrópolis próspera y avanzada en la época de Abraham. Es importante mencionar también el descubrimiento de los 900 manuscritos de Qumran en 1949 a 1956 por el arqueólogo Roland de Vaux, que estaban hechos en lengua hebrea, arameo y griego, y que estos documentos fueron descubiertos por un pastor beduino que encontró accidentalmente varias vasijas, el cual contiene copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. También contiene comentarios, interpretaciones de las escrituras. También existen reglas de la comunidad de Qumran, contienen himnos, oraciones y escritos apocalípticos. Conclusiones. La arqueología ya no busca únicamente confirmar la Biblia. Hoy funciona como una disciplina científicamente independiente. La Biblia puede leerse como un documento religioso, histórico, literario y cultural. Pero también la arqueología no tiene como finalidad demostrar ni negar la fe, sino reconstruir el contexto histórico en el que surgieron los textos bíblicos. Por ello, la Biblia puede entenderse simultáneamente como un documento religioso, histórico y cultural, cuya interpretación se enriquece mediante el diálogo entre la evidencia material y el análisis histórico, como se expresa en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Desde la perspectiva de la fe, este pasaje afirma
el gran valor espiritual de las escrituras. Desde la perspectiva dinámica o académica, la arqueología contribuye a comprender el mundo histórico en el que estos textos fueron escritos. Lejos de excluirse, ambas aproximaciones pueden complementarse para ofrecer una visión más profunda del antiguo Israel y de la compleja relación entre la historia, la cultura y la religión. Por su atención, muchas gracias. Gracias, maestro Adolfo. Un comentario a manera personal que me llamó bastante la atención porque a veces se nos olvida cuando leemos la Biblia, cuando estamos estudiando, que también existen bases arqueológicas que respaldan todo lo que nosotros creemos y en qué está basada nuestra fe, ¿verdad? Qué importante es conocer esas bases históricas, arqueológicas, pues para cuando nos digan, no estoy de acuerdo o en qué te basas, bueno, sí hay firmeza en poder compartir nuestra fe, ¿verdad? Y tenemos una pregunta. ¿Cuál escuela de pensamiento se considera con el mayor grado de fiabilidad en un proceso de interpretación y aplicación apologética y por qué? Bueno, en este caso, creo que la que tiene mayor respaldo apologética sería el contextualismo, porque realmente aquí toma en cuenta los hallazgos arqueológicos y no lo refuta, sino simplemente eh, hace una asociación y de alguna manera también eh, pues hace una defensa de la Biblia, de la palabra de Dios, en términos generales, porque sabemos de antemano que la Biblia eh, pues es única y que realmente eh, no podemos compararlo con otro tipo de literatura. Excelente. En el auditorio, no sé si tengamos alguna pregunta, algún comentario, alguna duda.